de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches a todos y todas. Así que también un saludo especial a todas las personas que esta noche nos sintonizan desde sus hogares o lugares de trabajo o inclusive a lo mejor en el transporte público, dado que esta conferencia, como todos sabemos, se transmite a través de no solamente los medios de comunicación, sino también las diferentes redes sociales que lo cubren. Hoy es lunes 15 de febrero, estamos en la Ciudad de México transmitiendo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. El día de hoy tenemos elementos informativos pues importantes. Como ustedes saben, hoy día dio inicio la campaña de vacunación de personas adultas mayores. Tenemos ya los primeros datos de la vacunación a este grupo, así también como información que complementa el por qué en su momento se debe de iniciar lo más oportunamente posible con este grupo de edad y por qué también en los lugares o localidades que hasta el momento se han definido para iniciar con esta actividad. El subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, se encuentra en este momento atendiendo la reunión intersectorial a la que convoca el presidente de la República y de seguro, en la medida que termine en tiempo, podrá sumarse y acompañarnos en esta conferencia. Por lo pronto vamos a iniciar entonces presentando la estadística y por lo tanto la actualización del comportamiento y los datos de la epidemia de COVID-19 en México. El día de ayer el doctor Ricardo Cortés
Alcalá nos presentaba ya la gráfica de la semana número 5. Recordemos que los domingos es cuando inicia una semana epidemiológica y transcurre hasta el día sábado. Y el día de ayer, el doctor Cortés nos daba la buena noticia de que la disminución que ya habíamos observado durante 3 semanas consecutivas, pues se extiende nuevamente a una cuarta semana. Y interesante porque la reducción que hay entre la semana 4 y 5 continúa siendo importante, es decir, tiene una magnitud bastante relevante, similar, digamos, a las que hemos estado observando en las semanas previas. De hecho, cuando vemos dónde está el punto de casos acumulados para efectos de la semana número 5 y comparamos con el primer ACME que tuvimos a finales de julio del año pasado, pues prácticamente estamos iniciando la semana con un regreso por debajo de ese ACME del que tuvimos el año pasado. Igualmente sabemos que ese menos 26% podrá irse recortando en el transcurso de los siguientes días y hasta el sábado, pero de entrada pues podemos ver obviamente que esta tendencia descendente de ya 4 semanas nos empieza a colocar prácticamente en los niveles que tuvimos durante el primer ACME. Así también continuamos con un 3% de casos activos estimados, 56.691 para esta noche, que es de los porcentajes también más bajos que hemos tenido prácticamente en los últimos 10, 12 días, desde que se empezó a lograr este 3% y no se ha incrementado. Para efectos también de la curva de color verde, que son las personas que felizmente se han recuperado, se han curado de COVID, para el día de hoy se identifican poco más de 1.555.000 y están representados su comportamiento también en la curva, decíamos, de color verde. Así también para el día de hoy se contabilizan de manera acumulada para toda la epidemia de COVID en el país 174.657 lamentables defunciones que han ocurrido a consecuencias de las complicaciones que sabemos COVID-19 produce en las personas, sobre todo aquellas que tienen comorbilidades o factores de riesgo asociadas o presentes en el momento del contagio y del inicio de la enfermedad. Un dato que también estamos comunicando a través de esta diapositiva son los esquemas completos de las personas vacunadas, es decir, aquellas que ya recibieron las 2 dosis de vacuna, en este caso obviamente las dosis que correspondían en función de la temporalidad ya definida previamente. Y bueno, para el día de hoy 86.198 son este grupo de personas que ya han sido inmunizadas a través de la vacuna en México. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver el comportamiento de la ocupación hospitalaria. Interesante, vemos también que día con día continúa disminuyendo la ocupación hospitalaria y un dato que también resaltamos el día de hoy, más allá de que la ocupación nacional de ambos tipos de camas es del 41% y este también lo hemos visto disminuyendo desde aproximadamente hace 2 semanas, podemos ver que la línea, en este caso de color crema oscuro, que tenemos en la parte superior, que representa la totalidad de las camas, independientemente que sean IRA general o sean camas con ventilador, también llegó, como ustedes pueden notar, en el último punto de la línea graficada, nos estamos refiriendo a este punto, está llegando también al mismo nivel que teníamos en su momento en el primer pico, en la primera carga de ocupación importante que tuvimos el año pasado. Y esto es lógicamente es congruente con la imagen que también estábamos viendo en el tema de la incidencia. Ahora siempre recordemos que la ocupación hospitalaria puede demorar entre 10 y 14 días en disminuir a los niveles en que disminuye la carga de casos confirmados, es decir, la carga incidente. Sin embargo, aquí estamos viendo ya una cercanía bastante grande en el día a día que estamos graficando con lo que teníamos precisamente en la primera curva de contagios. Vamos a desglosar por entidad federativa esta ocupación hospitalaria y para el día de hoy queda de la siguiente manera. Ya solo tenemos
una entidad para efectos de las camas generales, una situación que ya se venía presentando en últimos días, que tiene más del 70%, es la Ciudad de México, con un 71%, ¿no? Aunque se mantiene igual que el día de ayer, hemos visto cómo este porcentaje ha estado disminuyendo constantemente y ahora también la Ciudad de México se acerca a ese nivel de seguridad del 70% en congruencia con la disminución de la ocupación. 6 entidades están entre el 69 y el 50, para efectos del día de ayer hacia hoy o en las últimas 24 horas no tenemos cambios, ustedes pueden identificar el nombre de las mismas en el recuadro que está al lado derecho y 25 entidades tienen más de la mitad de las camas disponibles y es un número también que hemos visto incrementarse de solamente 14, 15 entidades que teníamos hace apenas 2 semanas. Ahora son ya 25 las que tienen esta disponibilidad. Por lo tanto, a nivel nacional, 20.176 camas IRA generales disponibles, lo que nos da una ocupación nacional del 41%. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos en las camas con ventilador. Como pueden ver, y esta ya es una situación que se vuelve a repetir, no tenemos ninguna entidad que esté por encima o en el 70% del nivel de seguridad. Todas se encuentran por debajo de este nivel de seguridad e inclusive en el rango que está entre el 50 y el 69 se encuentran solamente 4 entidades federativas, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Nuevo León. La primera de ellas disminuyendo de donde se encontraba, siendo la única entidad que estaba por arriba del 70, y bueno, Nuevo León apenas hoy incorporándose nuevamente a este rango al haber alcanzado este 50%, que obviamente lo localiza en este grupo de entidades. Pero la gran mayoría, 28 entidades federativas para efecto de las camas más críticas, tienen menos del 50% de ocupación, es decir, más de la mitad de sus camas disponibles, y esto también hemos visto cómo en los últimos días se ha incrementado. De hecho, para efectos de las camas con ventilador, el día de hoy tenemos nuevamente una disminución de un punto porcentual, ubicándose entonces la ocupación nacional en un 40%, lo cual deja 6.529 camas disponibles a nivel nacional para atender a este tipo de pacientes, obviamente distribuidas todas ellas en cada una de las 32 entidades federativas. Vamos a pasar ahora al componente de la vacuna, si nos comparten la siguiente. Como ustedes saben, pues el día de hoy inició la vacunación a la segunda etapa, que en este caso integra a los adultos mayores de 60 años o más de edad. Y el día de hoy, para el corte del 15 de febrero, esto fue un corte que se realizó a las 4 de la tarde, recordemos que en todas las entidades de seguro continuaron aplicando la vacuna, por lo tanto, el número más cercano o final para un 15 de febrero, es decir, para el día de hoy, lo tendremos de seguro el día de mañana cuando se actualicen los datos con todo lo que en su momento se logró vacunar en el día. Pero para el corte de las 4 de la tarde son 23.369 dosis que habían reportado como aplicadas para nuestros adultos mayores en todo el país. Si vemos la siguiente diapositiva, entonces empezamos ahora nuevamente a hacer los acumulados. Como pueden ver, de la línea en la tendencia que llevábamos ya un poco plana, nuevamente empieza a haber un incremento, todavía es ligero, pero obviamente en la medida que se empiecen a aplicar todas estas dosis que llegaron de la vacuna AstraZeneca, vamos a estar viendo entonces día con día este incremento. Para efecto de la totalidad de las dosis que hasta el momento se han aplicado, es decir, el avance acumulado en la materia de vacunación, serían 749.682 dosis. Vemos la siguiente, por favor. Bien, empezamos entonces con el enfoque de lo que fue el arranque de vacunación en la población de adultos mayores. Van a ver estas letras, PAM, repetidas en las presentaciones, significa población de adultos mayores. Iniciaron el día de hoy en 30 entidades federativas. ¿Cuáles fueron las 2 entidades que no pudieron iniciar? El estado de Tamaulipas, que estará iniciando el día de mañana, y el estado de Nuevo León también tuvo que posponer la jornada por las temperaturas bajo cero, algo similar que está sucediendo, ustedes saben, en estos momentos en los estados del
noreste del país, en donde una ola, un frente frío está produciendo temperaturas bajo cero, que además ponen en riesgo obviamente la operación no solamente del tema de vacunación, sino de todas las actividades que en su momento se llevan a cabo en una entidad federativa, y también en base a proteger justo a los adultos mayores que en su momento pudieran tener dificultades o podrían exponerse a estas temperaturas extremas. Se prefiere entonces diferir. Pero fueron solamente estas dos entidades, Tamaulipas y Nuevo León. En las otras 30 entidades, como podemos ver, se inició el día de hoy con la vacunación, y a su vez en la división subnacional fueron 320 los municipios en donde se inició para efectos ya del nivel municipal, con 503 puntos de vacunación que se reportaron instalados y por lo tanto que iniciaron con la aplicación de las dosis correspondientes. Veamos la siguiente. Aquí tenemos entonces ahora esa distribución, es decir, las dosis aplicadas, estas 23.369 que comentábamos se aplicaron el día de hoy a la población de adultos mayores. Aquí las vemos distribuidas precisamente por entidad federativa, y empezamos a ver un avance en función de las dosis que les fueron asignadas a cada una de ellas. Recordemos que las dosis totales que en su momento llegaron, estas 860.450 dosis de vacuna AstraZeneca que llegó el día domingo por la mañana, se asignaron de manera proporcional en base al número poblacional de adultos mayores que hay en cada una de las entidades. Se hizo la distribución, la repartición de estas dosis en base a ese cálculo, y en función de la misma entonces obviamente se tienen las metas que se deben de lograr, es decir, el número total de adultos mayores que hay en cada entidad, y por lo tanto podemos entonces estar midiendo día con día cuál es el avance en una proporción de las vacunas que hasta el momento ya se han aplicado, y de seguro día con día estaremos viendo cómo estas proporciones se incrementan. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el cuadro que se actualiza para efectos de las segundas dosis. Como sabemos, solamente el personal de salud es el que hasta el momento, dado que fue el grupo poblacional que inició de manera temprana, el 24 de diciembre, conformaban precisamente la primera etapa de esta campaña de vacunación. Son apenas este grupo poblacional los que han estado recibiendo las segundas dosis. Entonces, para efectos de este grupo tenemos 14% de avance. Recordemos que está programado que el día de mañana llegue una dotación importante de la vacuna Pfizer-BioNTech. Toda esta vacuna está reservada ya para las segundas dosis del personal de salud que está dentro de la temporalidad. Entonces, de seguro, a partir del día miércoles, una vez que ya la vacuna esté distribuida y se empiece a aplicar en las entidades federativas a estos profesionales de la salud que están esperando recibir su segunda dosis, veremos cómo empieza a incrementarse de manera importante ese porcentaje de cobertura de segundas dosis, y por lo tanto entonces también se incrementarán rápidamente el número de personas con esquemas completos de vacunación. El personal educativo, que para fines prácticos, como ustedes saben, se inició en el estado de Campeche, todavía no ha recibido las segundas dosis, se están programando en base a siguientes embarques de vacuna, por lo tanto todavía no hay un avance, y obviamente apenas el día de hoy se inició con la aplicación de la primera dosis de vacuna AstraZeneca para las personas adultas mayores. Por eso tampoco no tenemos ningún avance para efectos de las segundas dosis. Esto se empezará a incrementar o empezará a producirse este avance, obviamente cuando se haya cumplido un mínimo de 21 días que se requiere para efectos de las segundas dosis, y ahí es donde empezaremos realmente a ver el movimiento de este grupo. Si vemos la siguiente diapositiva. Bien, actualizamos también la ocurrencia de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, recordando que, como su nombre lo dice, son supuestamente atribuibles, es decir, bajo una definición operacional que operacionaliza el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, identifican las personas que, al ser vacunadas y posterior a la vacunación, desarrollan alguna manifestación, algún signo o algún síntoma clínico que pudiera representar este evento supuestamente
atribuible y entonces lo notifican con las características de las dos clasificaciones, que son eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización no graves y graves. ESAVIS no graves, ESAVIS graves. Como ustedes pueden ver y lo hemos visto desde que inició la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, menos del 1% han tenido la presentación de ESAVIS. Y todavía dentro de este grupo, una muy pequeña cantidad, para el día de hoy son 33 las personas que han desarrollado lo que se clasificó en su momento como un ESAVI grave. Esto todavía no representa, por eso lo reiteramos, todavía no representa que está identificada o comprobada la causalidad de la vacuna para efectos del ESAVI grave. Esto es algo que se tiene que dictaminar, que se hace a través de la revisión también de un grupo de expertos que está integrado y que sesiona de manera semanal, revisando los casos de los ESAVIS y identificando si la clasificación es correcta, si es correcta, procediendo a su dictaminación y entonces buscando la potencial causalidad con la vacuna. Obviamente, cuando empecemos a tener los resultados de estas dictaminaciones, estaremos también anexando a la tabla aquellos que pudieran clasificarse como secundarios o causales a la vacuna. Siempre desglosamos la información para que ustedes la tengan también actualizada por edad, por sexo, el estado actual en el cual se encontrarían estos ESAVIS graves, en donde solamente son 2 personas las que se reportan aún hospitalizadas y bajo observación, y las entidades federativas en donde se han producido cada uno de estos 33 ESAVIS clasificados como graves. Si vemos la siguiente diapositiva. Bien. Hablando un poco más en relación a la convocatoria a población de adultos mayores, como ustedes saben, porque lo hemos estado comentando prácticamente en las conferencias de prensa de los últimos 10 días o ya 2 semanas, se inició con una convocatoria importante a toda la población de adultos mayores para que pudieran quedar registrados en una base nominal. Nominal quiere decir que tienen sus datos y pueden ser identificados fehacientemente como tales, a través de 2 registros básicamente concomitantes, pero que a su vez hacen sinergia y entonces nos permiten tener un número importante de adultos mayores. Una era ya la base que se tenía bastante tiempo, prácticamente desde que inició esta administración, de haber identificado a los adultos mayores de 70 años para efectos del programa que maneja el bienestar. Y lo que se activó hace pocos días fue precisamente la plataforma de Mi Vacuna, en donde las personas adultas mayores de 60 años y más podían ingresar y registrar sus datos. Con esta información, tanto de la base del bienestar como de la base de Mi Vacuna, entonces se pudo conocer cuál era en aproximado la situación que guardaban la residencia y el lugar de las personas adultas mayores. Y entonces esto contribuyó de manera importante precisamente a poder identificar la logística de cómo se iba a llevar a cabo la distribución de la vacuna y en su momento, lógicamente, la aplicación de la misma. Ya una vez que se tenían entonces definidas las localidades en donde se iba a llevar a cabo, en este caso municipios enteros en donde se iba a llevar a cabo la vacunación, entonces también entraron otros 2 elementos para poder contactar ya directamente a las personas y convocarlas, ahora sí, a que se vacunen. El primero de ellos tiene que ver la voz comunitaria, es algo que ya han manejado o saben manejar muy bien los servidores de la Nación que elaboran para efectos de los programas del bienestar, en donde personas claves de la comunidad ayudan a dispersar el mensaje. Es decir, hay personas en la comunidad ya identificadas en quien se dice el punto de vacunación va a encontrarse en tal lugar, va a abrir a tal hora y entonces estas personas ayudan a hacer la difusión en su misma comunidad. Obviamente, los integrantes de las familias también contribuyen identificando a estos adultos mayores de 60 años o más. Se utilizan las radios comunitarias que están en las diferentes localidades y sus municipios y obviamente en este tipo de estrategia también puede servir el perifoneo que se realiza obviamente en las calles de la localidad, generando los anuncios importantes para que la gente esté enterada y pueda en su momento responder a la convocatoria. Pero así también está el otro mecanismo que es por la vía telefónica
o la visita domiciliaria. Estamos hablando de llamadas telefónicas que se hacen precisamente a estas personas que fueron registradas en las plataformas o en los censos del bienestar, dado que, como ustedes recuerdan, al introducir los datos en cualquiera de estos dos sistemas se cuenta con el número telefónico de la persona. Y entonces muchas de las personas han estado siendo abordadas a través de este mecanismo para confirmarles y decirles dónde está el punto de vacunación y qué día se pueden acercar a recibir su vacuna. Así también las visitas que se realizan de manera directa a las personas de la localidad para en su momento identificarlas y invitarlas y darles la información, y el aviso a localidades aledañas sobre el turno. Recordando que cuando estamos sobre todo en las localidades más apartadas del país, pues bueno, suelen ser poblaciones obviamente más pequeñas que cuando las comparamos con la zona urbana. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces esto hace la diferencia con la logística para efectos de la comunicación, así como de la distribución y la aplicación de la vacuna, porque obviamente no puede aplicarse una misma logística para un municipio que tiene 250 adultos mayores identificados y por lo tanto la logística de 1 o 2 días podrá ser suficiente a lo mejor para abordarlos, como la logística que se tendría que hacer en municipios que tienen características poblacionales más densas y en donde podemos tener miles de adultos mayores que requieren la vacuna. Entonces, la logística tiene que adecuarse para efectos de ser lo más eficientes posibles. Entonces, no hay una sola logística o no hay un solo, digamos, guía que aplica de manera igual y similar para todas las localidades, por lo que acabamos de mencionar, porque las localidades son diferentes en base a dónde se encuentran, en base a su densidad poblacional y obviamente a todas las circunstancias que requieren poder llegar a esa localidad. Entonces, esto se ha estado trabajando en el territorio, en el campo, obviamente de la mano de las entidades federativas y muy importante también de los presidentes municipales de estos municipios que fueron primeramente seleccionados para iniciar con la vacuna y entonces poder tener la mejor logística que aplique para cada una de estos municipios. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los elementos, los criterios que en su momento se utilizaron precisamente para poder identificar y entonces definir las zonas de arranque de la población de adultos mayores. El primer eje de priorización precisamente ya lo había definido y eso se había comunicado desde un principio como la segunda etapa de esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir el COVID-19 y lo definió precisamente el grupo de trabajo específico, el grupo técnico. Estuvo la semana pasada con nosotros por la videoconferencia la doctora Ciara Alpuche, quien preside y coordina este GETAP y hemos presentado en ocasiones anteriores quiénes son los expertos que integran este GETAP y ellos fueron los que definieron primeramente este grupo de edad prioritario de acuerdo a las recomendaciones, sabiendo que los diferentes análisis que se tuvieron y se tienen todavía hasta el momento identifican a los grupos de 60 años y más como los que padecen la mayor mortalidad y letalidad de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan, el objetivo principal de esta política nacional de vacunación es precisamente disminuir la mortalidad y en consecuencia, o como un segundo objetivo, pero anexo, también la morbilidad, es decir, la carga de enfermedad. Pero lo primero y lo más importante es el enfoque que se tiene que tener en poder disminuir rápidamente la mortalidad. ¿Qué significa esto? Lograr lo antes posible a través de la vacunación que menos personas fallezcan a consecuencia del COVID-19. ¿Quiénes son los que están falleciendo en mayor cantidad para efectos de mortalidad y letalidad del COVID-19? Las personas adultas mayores de 60 años o más. Por eso este criterio es, digamos, el marco general que obviamente permitía determinar cuáles tendrían que ser zonas de arranque. La capacidad de cobertura también es muy importante y aquí estamos hablando la cobertura precisamente total de la población adulto mayor en los municipios que se fueran seleccionando de acuerdo a la cantidad de vacunas disponibles. Como ustedes saben, los municipios que se seleccionaron
se fueron seleccionando en la medida que podía cubrirse al 100% o lo más cerca al 100% de la población adulta mayor de 60 años o más que residía en ese municipio. Porque eso es un tema, precisamente como su nombre lo dice, de capacidad de cobertura, es poder llegar al municipio correspondiente y realizar la totalidad de vacunación a todos los adultos mayores, dado que recuerden, todavía hay que regresar para poder aplicar una segunda dosis. Entonces, es un criterio también importante, cobertura total. Características de la vacuna, y esto es elemental para temas de logística. Recordemos que la vacuna que arribó el día domingo es la vacuna de AstraZeneca, que requiere solamente mantener una red de frío entre 2 y 8 grados. Esta vacuna, a diferencia de Pfizer-BioNTech, no requiere de ultracongelación. Entonces, esto hace que la vacuna AstraZeneca sea una vacuna que permita mayor eficiencia en la implementación de la misma en localidades apartadas. Si recuerdan, la logística asociada a Pfizer-BioNTech ha sido principalmente en hospitales, en unidades centrales, en donde las personas han tenido que acudir. Y dado que los que se han vacunado han sido profesionales de la salud, que además la mayoría de ellos labora en esas unidades médicas, pues entonces el tema de la ultracongelación no significó un problema de logística porque se pudo hacer todo este esquema para cubrir a los profesionales de la salud. Pero cuando hablamos ya de los adultos mayores de 60 años y más, los cuales están no solamente dispersos en todo el territorio nacional y en todas las localidades y los municipios, sino que además muchos de ellos no pueden trasladarse de largos trayectos o caminar o en su momento movilizarse de una ciudad o de una localidad hasta donde exista un hospital o un centro de salud, pues bueno, la vacuna debe de poder acercárseles lo más posible al municipio donde ellos residen para que la tengan más cerca. Entonces, la vacuna de AstraZeneca, dadas sus características, que no requiere de ultracongelación, entonces permite que esta logística pueda llevarse a cabo precisamente en los municipios rurales o de mayor distancia o inclusive aquellos que son de mayor marginación, sitios muy lejanos. Otro punto importante también tiene que ver la recomendación de, así como México tiene su GETAP, la Organización Mundial de la Salud también tiene un grupo de expertos que se llama SAGE, y en estas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud emite, y esto los podemos ver en los documentos oficiales que la organización ha emitido en función a cómo se debe de priorizar la vacuna de los diferentes tipos, habla también o identifica a grupos de alto riesgo en donde se debe de priorizar la vacuna, a los que se encuentran en pobreza extrema y a los que están también en poblaciones de difícil acceso, sobre todo de áreas rurales o remotas. ¿Por qué? Porque cuando una persona que vive en este tipo de poblaciones, como su nombre lo dice, de difícil acceso, se enferma de COVID-19, puede significar un reto mayor o mucho más relevante el poder llegar y alcanzar un servicio médico de segundo o tercer nivel, donde inclusive puede encontrar una cama con ventilador, que aquellas personas que residen en una zona urbana. Si yo vivo en una ciudad, de seguro tendré un hospital sin tener que salir de mi localidad, de mi ciudad, inclusive a lo mejor tendré un hospital en la colonia en donde vivo. Sin embargo, las personas que residen en localidades rurales, sobre todo las más apartadas del país, muchas veces necesitan hasta de transporte aéreo para poder llegar a un hospital que les pueda brindar el servicio y salvarles literalmente la vida. Entonces, eso es otro criterio también que se debe de tomar. En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente el análisis de la letalidad por tipo de zona. Esto está basado en el Sistema Urbano Nacional 2018 de la CONAPO. Se hicieron los cálculos correspondientes para ver en dónde teníamos mayor letalidad en base a estas 4 zonas identificadas, y pueden ustedes notar que precisamente la zona rural e inclusive la zona de conurbana, ¿sí?, son las que concentran o desarrollan mayor letalidad, 12.4 y 10, en relación a
los casos o personas de estos grupos que están en centros urbanos o área metropolitana, en donde sí tenemos también letalidades de 8 y de 8.4, que de hecho son las que más se acercan a la letalidad general que hasta el momento se ha acumulado a nivel nacional, pero cuando las vemos diferenciadas por cada uno de estos estratos, pues claramente estamos viendo que son las zonas rurales y las zonas conurbadas las que tienen mayor letalidad que las zonas urbanas. Entonces, si el objetivo, como decíamos al principio, de la estrategia es poder disminuir la mortalidad y la letalidad, pues esta es una u otra razón más técnica del por qué se debe de iniciar en este tipo de localidades y entonces, por lo tanto, por qué se hizo toda la estrategia que inició el día de hoy precisamente orientada a este grupo poblacional. No solamente a los que tienen 60 años o más, sino también en función del municipio en el que residen, porque en los municipios con los que se empezó en el día de hoy. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos ya ahora algunas imágenes de lo que ha significado la campaña el día de hoy, la convocatoria a la vacunación, obviamente que inició desde el 13 de febrero, hablábamos de estos mecanismos a través de los cuales se llevaron a cabo visitas presenciales de las personas que estaban identificadas en los diferentes censos, en los diferentes padrones, para avisarles que la vacuna llegaría a su municipio y que la vacuna estaría disponible en un momento determinado en un punto. Esto es parte de la actividad que hicieron también los servidores de la Nación, los programas del bienestar previo al arranque del día de hoy. Esto fue el 13 de febrero. Si vemos la siguiente diapositiva, 15 de febrero es ya el día de hoy, ya el inicio de la campaña de vacunación, similar a cómo se llevó a cabo la logística en ocasiones anteriores. Las Fuerzas Armadas estuvieran a cargo de la mayor cantidad de la logística, no solamente para efectos de la seguridad a las brigadas y la protección misma de la vacuna, sino también por la amplia experiencia de despliegue y de logística en campo que tienen estos también, obviamente, servidores que están para el pueblo y en la nación. Sigamos adelante. 15 de febrero, la fase del registro en su momento de verificación, recordando que en las mismas localidades que en su momento fueron convocadas, una persona podía presentarse, verificar que estaba registrado o no en el padrón, y si no lo estaba, entonces podría tener acceso a su registro y entonces ser programado. Obviamente esto cambia de localidad en localidad y de municipio en municipio. Si para ese día ya se tenía agendado la totalidad de la vacuna, pues entonces de seguro esta persona que no estaba en alguno de los padrones previos habrá recibido una cita posterior. Pero si era una población pequeña que en su momento permitía en 1 o 2 días abordar al 100% del municipio, entonces de seguro estas personas inclusive pueden haber sido incorporadas ese mismo día a poder recibir su vacuna. La siguiente. Y creo que esta es la última diapositiva, pues bueno, ya obviamente el proceso de vacunación, y creo que en los diferentes medios de información y en las diferentes entidades federativas hemos estado viendo videos, hemos estado viendo fotografías de cómo la vacuna inició el día de hoy y por lo mismo pues pudo llegar a toda esta población. Entonces, hoy, 15 de febrero, inicia la segunda etapa ya de esta política nacional de vacunación. Obviamente vamos empezando, tenemos una meta preidentificada de este grupo poblacional, poco superior a las 15 millones de personas, hablando de todas estas personas que tienen 60 o más años, y pues bueno, en las siguientes, obviamente, arribos de vacuna que ya estarán llegando al país, estarán programándose para poder continuar y en su momento generar la cobertura que está prevista para efectos de esta campaña. Vamos a iniciar entonces con preguntas y respuestas. Levantaron primero la mano de este lado, vamos a cruzar a este lado, luego regresamos para acá y luego volvemos para acá. Y ahorita seguimos. Doctor López-Gatell, bienvenido. Justo, llegó para las preguntas. Muchas gracias, muy buenas noches. Acabamos de repartir las intervenciones. Muy bien, ¿y a quién le tocaba? Empezamos por acá. Adelante, Liliana Noble, ¿o quién? Natalia Vitela. Hey, ya le doy el micrófono. Pastrana. Gabriela Pastrana. Buenas noches.
Adelante, que se acabe el tiempo. Buenas noches. Tenía una pregunta sobre la diferencia que hay en las categorías de metropolitanas y centros urbanos. ¿Cuál es la diferencia de esa categoría? Nada más para tener claro en los números de la letalidad por zona, ¿no? Ese es por un lado. Y la otra, hubo distintos reportes de gente que estuvo pues varias horas, sobre todo, pues obviamente en la Ciudad de México o en lugares como más llenos, que estuvieron varias horas esperando, o sea, 3, 4, en algunos casos se extendió hasta 5 horas. Entonces, si hay previsto alguna forma como de agilizar esta espera en algunos lugares. Y bueno, ahí está. Con mucho gusto. Habitualmente y de manera un tanto arbitraria, el censo define los distintos tamaños poblacionales y las zonas metropolitanas las ubican más de 2.500, lo cual es un límite bastante bajo. Nosotros exploramos varios puntos de corte para este análisis, para considerar distintos grados de agregación urbana. Y en todos vemos este patrón que presentó ya en la diapositiva el doctor Alomía, que es muy consistente y que además tiene un trasfondo muy importante, que es la realidad social. La desigualdad social, nunca debemos olvidarlo, es el determinante más importante de los desenlaces en salud, y por eso, aunque entendemos que para las personas que viven en zonas urbanas y que tienen como referencia principal la vivencia en zonas urbanas, a veces no sea tan claro, pero los datos sí son muy claros. En donde hay zonas urbanas tenemos tiempos de desplazamiento y accesibilidad a centros hospitalarios considerablemente mayor que lo que hay en zonas rurales. Y entonces por eso, entre otros muchos factores, las condiciones de salud también son más desventajosas en las zonas rurales. Pero el patrón es muy consistente, hay un gradiente, lo que se ve en la diapositiva de columnas, de la letalidad. Lo que quiere decir, en términos simples, es si una persona enferma de COVID en una zona rural tiene mayor probabilidad de no poder resolver su atención, porque la disponibilidad de unidades de atención es menor, o tiene que recorrer un trecho mucho más largo para alcanzar esa atención. En cambio, una persona en zona urbana podría tener mayores posibilidades, eso independiente de otros determinantes sociales y económicos de la salud. Respecto a la situación de hoy, sí, efectivamente hay que reconocer autocríticamente que no fue con la celeridad y con la fineza que se requería la apertura de la vacunación. Hubo múltiples factores que justamente para eso inmediatamente estamos analizando lo que ocurrió a detalle. Llegué tarde a esta sesión porque estábamos allá arriba en la sesión que tenemos 2 veces a la semana con el presidente y con todo el gabinete que está participando en COVID, y esa fue una de las reflexiones. Vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y la llegada del personal. Hoy en particular, uno de los elementos que contribuyó al retraso fue la llegada tardía del personal vacunador. Llegaron los otros correcaminos, desde luego llegaron las Fuerzas Armadas, llegaron los servidores de la Nación, llegó el personal de los programas sociales, pero el factor determinante para poder empezar a vacunar en algunos de los locales fue la llegada tardía del personal vacunador. Recordar que el personal vacunador en su mayoría proviene o bien de las instituciones nacionales de salud o bien de las secretarías estatales de salud. Entonces, el viernes pasado recordarán que tuvimos sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, precisamente para encontrar la coordinación más fluida entre las autoridades estatales y las instituciones nacionales. Pero vamos a ver en qué punto de la organización operativa se pudo haber relajado la disciplina y lograr estimular a nuestras compañeras y compañeros a que mantengan ese orden. El tiempo es crítico porque tenemos que aprovechar cada día para tener la mayor cantidad de eventos de vacunación. Me parece que ya el doctor Alomía habrá explicado el por qué tenemos 23.000
300 y tantas, no es la cifra real de vacunados, sino que en las zonas rurales no hay acceso a Internet y obviamente hay un retraso en el registro. Pero sabemos por otros mecanismos de comunicación que hubo mucha mayor cantidad de vacunas puestas, cerca del doble o el triple, y mañana tendremos ya una parte de esto capturada y registrada. Ustedes están esperando terminar estas 860,000 dosis esta semana, ¿verdad? Es posible que no sea solo una semana, además considerando el lento avance de hoy en el arranque, pero esperamos que sí, quizá en unos 7 a 10 días como máximo logremos poner todas las vacunas. Y vamos a estar motivando, lo tenemos que lograr, esa es una meta importante, porque en la medida en que se utilizan podemos liberar justamente a las brigadas correcaminos para que se desplacen a otros municipios donde empezarán a vacunar. Doctor, y de las vacunas que vienen, mañana van a llegar las nuevas de Pfizer y están destinadas, según nos explican, bueno, a las segundas dosis y esto. ¿Cuándo estarán listas las que se están envasando? Y si ya hay una fecha estimada, creo que son 9 millones entre las dos que se están… Esas está programado que son las de AstraZeneca que se estarán envasando en la planta de Leomont, en Ocoyoacac. Esas tienen programado que sea o la última semana de marzo o la primera semana de abril. Y en su momento las de CanSino, que todavía no empiezan, pero se empezarán en su momento cuando la planta esté completamente operando, a envasarse en esta planta en Querétaro, estarán durante abril, es el plan que se tiene. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable, y nos pasamos aquí con Blanca Valadez de Milenio. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, la gente está un poco inquieta por la vacuna de Astra. Quisiera saber la gente si hay alguna efecto secundario, alguna contraindicación para las personas que vayan a ser inoculadas con este biológico. Y me gustaría saber, ¿han pensado en la posibilidad relacionada a lo que comentaba el presidente en la mañana de ustedes acercarse al gobierno de Estados Unidos y solicitarles apoyo? Me pareciera que sería, como él lo mencionaba el presidente, más fácil traer las vacunas de Astra y de Moderna a México que estar brincando literalmente el charco, por llamarlo de alguna manera coloquial, y traerla desde algún país europeo. ¿Han contemplado esta posibilidad para poder agilizar el proceso de vacunación? No depende de eso, no depende de eso, y la organización de producción, como lo comentábamos el viernes, lo han establecido las propias compañías. Para Estados Unidos, el caso de Pfizer, el caso de Moderna, ambas compañías son de Estados Unidos, producen en Estados Unidos, y para las operaciones internacionales tienen un volumen mucho mayor de producción porque es para varios otros países, y lo tienen en el caso de Pfizer en Bélgica y en el caso de Moderna en España. Nosotros no hemos considerado todavía Moderna, como se lo respondía a usted el propio viernes, entre otras razones porque su calendario de posible entrega estaría hasta julio. Entonces, de momento no nos interesa comprometernos con una vacuna que estaría hasta julio, cuando ya tenemos asegurado con la producción de todo lo demás, lo contratado, la suficiencia de vacunas. No hay, la vacuna de AstraZeneca hasta el momento no ha registrado ningún evento de importancia. Se estarán, desde luego, como se ve todos los días, monitoreando los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, ESAVIS, y en el registro de emergencia, lo equivalente al registro sanitario, no se indica que haya una contraindicación específica como sí la hay en el caso de Pfizer, que es la condición de historia de alergia grave. Comentarle su serie de enfermedades preexistentes. En todos los casos, exactamente, en todos los casos las personas deben declarar, comentar lo que pudieran tener de enfermedades preexistentes, y una cosa que es importante, nos lo han preguntado, pero lo insistimos, llegar en las mejores condiciones posibles. Bien dormido, bien comido, bien hidratado, es muy importante, sobre todo la hidratación en personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son muy susceptibles a los cambios de la presión arterial, y esta puede estar
disminuida si no se está en un buen grado de hidratación. Cuando se inyecta a una persona, la propia experiencia dolorosa, aunque es mínima, a veces puede propiciar una reacción neurovagal, como se llama técnicamente, y hacer que disminuya temporalmente la frecuencia cardíaca durante unos pocos segundos, pero una persona deshidratada, adulta mayor, eso podría llevarle a un desmayo, por ejemplo. Entonces, hay que llegar con suficiente hidratación al puesto de vacunación. Doctor, y finalmente, las personas que físicamente hoy no se encuentran en Ciudad de México y que ya estuvieran convocadas para la vacunación y se encontraran en algún otro estado de la República, ¿cómo le van a hacer? ¿Tienen Habrá que nuevas viajar oportunidades. Quien no se logró vacunar ahorita, todavía falta un trecho de más vacuna y se volverá a emitir un llamado a que las personas se vacunen. Okay, Así gracias. es. Blanca Valadez y Karina Aguilar. Muy buenas tardes, doctores. Preguntarles, la Organización Mundial de la Salud señaló que aunque las personas se vacunen, pueden infectarse o no, pero sí propagar el virus. Ustedes, con la experiencia que tienen desde el 24 de diciembre a la fecha, ¿qué es lo que han visto respecto a esta alerta o anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud? Y también preguntarles, ustedes están haciendo un análisis de la red de frío. La red de frío que les dejaron en pasadas administraciones, de acuerdo a lo que nos comentaba, no era una red de frío adecuada. ¿Han invertido en esta red de frío? ¿De qué manera están subsanando? Si hay una inversión que se está haciendo para lograr esta vacunación primero en las zonas rurales y después llevarla a las zonas metropolitanas. Y ahorita le formulo la última. Con mucho gusto. Sobre lo primero, efectivamente la Organización Mundial de la Salud hizo nuevamente un planteamiento que es relevante para que la población esté consciente de lo que sí se logra con la vacunación y de las limitaciones, lo que no se logra de la vacunación. Específicamente comentó que aun cuando una persona pudiera estar ya vacunada y no desarrollaría enfermedad si es que la vacuna le protege, como ocurre en la mayoría de los casos, dada la alta eficacia de las vacunas, eso no implica que pierda la capacidad de propagar el virus, porque el virus se puede alojar temporalmente y replicarse en la garganta. Esto técnicamente se llama inmunidad esterilizante, cuando las vacunas, además de lograr que la persona no se enferme, logran que la persona no transmita. Inmunidad esterilizante. Pero desafortunadamente ninguna de las vacunas hasta el momento conocidas, Pfizer, Astra, Janssen, CanSino, Sinovac, Sputnik, etcétera, tienen demostrada la capacidad de ser protectoras y causar inmunidad esterilizante. No se descarta, esto vendrá con la información del seguimiento de los ensayos clínicos y seguramente subestudios específicos que estarán en curso por parte de las propias empresas farmacéuticas. Pero al momento no se conoce que tengan esa propiedad, por lo tanto, sí puede ocurrir que una persona se infecte y todavía pueda propagar. Ahora, como hemos comentado muchas veces desde que empezó la epidemia, si tomamos a dos personas, una con síntomas y una sin síntomas, ambas infectadas por el virus SARS-CoV-2, es varios órdenes de magnitud mayor la posibilidad de que la persona con síntomas transmita. Entre otras razones, porque los síntomas incluyen tos y el reflejo de tos hace que se proyecten a mayor distancia y en mayor cantidad las partículas líquidas que conllevan el virus. De la red de frío, sí, desafortunadamente la red de frío durante varios años, sexenios quizá, no se ha mantenido a punto, no se ha mantenido en buenas condiciones. La red de frío, para pronta referencia de la población, es el conjunto de cámaras de tamaño industrial donde se alojan las vacunas cuando llegan de parte del proveedor, mayormente proveedores internacionales, y los distintos refrigeradores de tamaños variables, desde grande hasta pequeño, que se tienen en las jurisdicciones sanitarias, en las unidades de salud y finalmente en los puntos cercanos a donde se usa. Todo esto se le llama red de frío porque el transporte de las vacunas debe conservar siempre la temperatura óptima de conservación. Esto es normal que existan en los países que tienen programas de vacunación una red de frío competente,
Pero si empieza a fallar un refrigerador, no lo reparan, instalan un refrigerador pero no está completamente bien instalado, hay un refrigerador ya obsoleto y no tiene condiciones de sanidad adecuadas y tiene que ser dado de baja, empieza a dejar agujeros en esa red de frío. Así encontramos en la red de frío al inicio de este gobierno. Sabíamos perfectamente que llevaba muchos años de no ser una red competente. Recordar que la inversión se requiere hacer de manera continua, sostenida, y en su momento tendremos que hacer una inversión adicional para subsanar las deficiencias pasadas, como estamos haciendo para los hospitales, para contratar personal de salud, para renovar el equipamiento, etcétera. Nada más por último, cuando la doctora Celia Alpuche habló sobre la recomendación que ya, bueno, finalmente la OMS ya dio la aprobación de AstraZeneca, comentó que independientemente de este grupo ESAVI, hubo creo que un caso en Milpalta de una persona, no sé si tienen conocimiento de otros más, que se puso mal, deberían crear un grupo de vigilancia para determinar la efectividad real de la vacuna. Este grupo ya se está creando, y cómo van a medir entre los adultos mayores si está funcionando la vacuna como en protección. Se lo digo también porque ya viene la Semana Santa, entonces normalmente pues también es un motivo más para que la gente salga, se reúnan con sus padres, con los abuelitos, que finalmente son luego los que más resultan afectados. Gracias. Es correcto, Blanca. Efectivamente, como usted menciona, estas condiciones de la vida normal y de la vida social, que son variables, algunas son calendarizadas por eventos de interés público como la Semana Santa o las festividades, otras no, otras son por distintas costumbres locales de distintas familias. Eso hace complejo el estimar ya no la eficacia, que es la utilidad, en este caso de una vacuna en condiciones experimentales, sino la efectividad, que es la utilidad de la vacuna, su potencia protectora en condiciones reales. Entonces, no se necesita un grupo específico, somos nosotros mismos los que nos dedicamos a esto en colaboración con algunas instituciones académicas, por ejemplo, indudablemente el Instituto Nacional de Salud Pública, que contribuyen a analizar científicamente los datos que se recaban. El sistema de información que tenemos hoy y que hoy se estrenó con la vacunación ya masiva, nos va a permitir tener registros nominales, uno a uno cada persona, y saber en qué condiciones estuvo al momento de la vacunación y posteriormente contactarle para saber si ha tenido o no algún evento como la propia infección por el virus SARS-CoV-2. Y con esos datos podremos ir evaluando la efectividad, el impacto, la utilidad de la vacuna en condiciones reales. Hay que hacerlo en varios periodos, desde luego no tendría caso hacerlo al día siguiente de que se pone, pero sabemos que se estima que durante el primer mes las personas ya podrían estar protegidas y con ello se empieza a dar seguimiento periódico y haremos un diseño para un estudio de cortes transversales en donde podamos ir calculando de las personas vacunadas qué proporción pudiera haber desarrollado la una modalidad es los anticuerpos, pero lo otro es el riesgo de infección y el riesgo de enfermedad. Ese es el desenlace principal de interés, más allá de los anticuerpos. Muchas gracias, Karina Aguilar. Nos quedan 2 minutos. Gracias. Buenas noches, doctor. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Rápidamente, 2 preguntas. Usted acaba de hacer las recomendaciones de que los adultos mayores tienen que ir bien dormidos, hidratados. En este grupo o en la reunión que acaban de tener, ¿planearon o hicieron alguna estrategia para evitar estas largas filas de los adultos mayores, que muchos tienen que tomar medicamentos, que tienen que ponerse insulina, que tienen que estar todo el tiempo o tienen que tener bastón o silla de ruedas? Ese por un lado. Y por otro lado, doctor, preguntarle, ¿a qué mezquindades se refería el presidente cuando les ordena a 4 secretarios de Estado, a usted y a otros servidores públicos, coordinarse para la compra de vacunas de AstraZeneca de la India a través de Birmex? Esto a través de un documento interno. No conozco, mejor dígame más detalles. Es un documento interno, un memorándum fechado el 26 de enero a 4 secretarios de Estado, a usted, a la titular del SAT, entre otros funcionarios, y les piden que por favor se coordinen
y compren ya las vacunas de AstraZeneca que provienen de la India, Perfecto. las que acaban de llegar. Las que llegaron. Ajá, exactamente. Ya. Pero en el último párrafo del documento le señala que no hay que tener mezquindades. Por supuesto. Entonces, ¿a qué mezquindades se refiere? Gracias. Es un principio general de este gobierno y el presidente es, desde luego, el que tiene esta visión continuamente enfática de que el interés superior es de la nación, es del pueblo de México. No sé a cuál se refiera específicamente, pero coincido con él, cualquier interés que estorbe, que interfiera con nuestro deber de proteger, promover y defender el interés público, debe ser considerado un acto de mezquindad. Yo coincido con eso, no sé exactamente a cuál se refiere, pero cualquiera que sea y que no logre el propósito de actuar por el interés público es un acto de mezquindad, ¿no? Pues no sé si ha habido, pero si ha habido, pues que deje de haber, ¿eh? De evitar las filas. Sí, estamos justo viendo algunas modalidades prácticas. Una tiene que ver con acortar las ventanas de tiempo de las citas. Las citas que se mandaron prácticamente de todo el día. Venga de entre las 8 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche. Pues eso no sirve de cita. Entonces, vamos a ver si logramos acortar para que territorialmente se pueda hacer una programación más precisa. Y la otra, que es una modalidad de uso común en eventos masivos, culturales o deportivos o incluso el abordaje de los aviones, es que se ponen filas de prioridad, que en este caso indudablemente serán las edades. En lugar de tener una enorme fila donde hay personas de 70, 80, 60, de 64, etcétera, tendremos la fila de personas de 80 y más, la fila de 70, 79, la fila de 60, 69, y eso va a permitir darle prioridad, por supuesto, a las personas que tienen mayor edad, que son quienes enfrentan la mayor adversidad en términos de su resistencia fisiológica al estrés. ¿Aplicará a partir de mañana? Vamos a calibrarlo, algunas cosas, ojalá logremos en algunos puntos ya tenerlo, no lo podemos garantizar, son muy pocas horas para organizarlo, pero sin duda mañana y pasado crecientemente iremos teniendo estas modalidades ya más convenientes para las personas adultas mayores. ¿Los apagones tuvieron algún problema? Sí. No solo los apagones, sino también la temperatura extrema. No sé si lo comentó el doctor Alomía. En Nuevo León y Tamaulipas, pues es donde entró el frente frío, la temperatura media estaba en 5 o 6 grados bajo cero. No se puede tener estas condiciones de operación. En la mañana me llamó, y se lo agradezco públicamente, al secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O, y me alertó de esta situación. Con esas temperaturas, obviamente, se pone en riesgo a las personas que se van a vacunar, adultas mayores, y también se pone en riesgo el producto. El producto está a 2 a 8 grados sobre cero en el termo, se saca y se congela. Eso no conviene a la vacuna. Entonces, muy oportunamente y en una coordinación, sin mezquindades, entre el coordinador Correcaminos, el delegado del Bienestar y el secretario de Salud de Nuevo León, decidieron suspender. Vamos a ver mañana, de acuerdo a condiciones climáticas, si se lograra activar, y si no, pues esperar a que mejoren las condiciones climáticas. Y el apagón afectó, básicamente alteró la movilidad en el espacio público. El propio operativo no necesita energía eléctrica, entonces no hubo problema, y las cámaras frías tienen su planta de emergencia, entonces no corre el riesgo el producto. Sí, pero aquí no nos afectó porque básicamente el principal reto es el acceso a Internet. Pues muchas gracias, son las 20:03, aquí terminamos. Mañana es el Pulso de la Salud, daremos información ya panorámica sobre los distintos calendarios de llegada de vacuna, incluyendo la que esperemos que el clima nos permita llegue mañana en la mañana. Muchas gracias. Sí, nos avisó Pfizer que van a estarnos avisando, viene ahorita en buen